La noche se presentó serena. Miguel se encontraba en su despacho, intentando concentrarse en los documentos de trabajo. Su negocio demandaba atención constante, pero últimamente sentía una inquietud difícil de definir. La casa parecía igual que siempre, acogedora y tranquila, pero en el aire flotaba una tensión extraña. Era una sensación sutil, pero persistente, como una comezón leve que no se podía ignorar. Cuando escuchó la risa sonora de Esperanza desde la cocina, su corazón dio un vuelco. Normalmente se alegraba de la libertad y la despreocupación con la que ella se comportaba en casa, pero hoy esa risa sonó falsamente alegre. Miguel escuchó atentamente. Su esposa hablaba con alguien por teléfono. Su voz estaba ligeramente amortiguada y las inflexiones demasiado animadas. «Sí, claro, el sábado», dijo Esperanza. «Solo no lo olvides. ¿De acuerdo? Y yo intentaré preparar algo interesante». Miguel frunció el ceño. Parecía que no había nada sospechoso, pero sintió que en esa conversación había algo personal. Incapaz de concentrarse en su trabajo, se levantó de la silla y se acercó cautelosamente a la puerta del despacho. La conversación en la cocina continuaba. «¿Sabes cómo hacerme reír?», dijo Esperanza con una sonrisa. «Escucha, debo colgar. Él regresará pronto». Esas palabras le hirieron. Él era claramente Miguel. Pero, ¿qué significaba «regresará pronto»? Él había estado en casa toda la tarde. ¿Con quién estaba hablando? Miguel retrocedió un paso y cerró la puerta silenciosamente. Sus pensamientos giraron en un torbellino de conjeturas. No, era absurdo. Esperanza siempre había sido una esposa confiable, una madre cariñosa y una compañera en quien se podía confiar. Pero esas palabras, ese tono... Intentó deshacerse de sus pensamientos inquietantes, pero seguían carcomiéndole por dentro. Al principio decidió no darle importancia. Quizás es solo una broma, tal vez una conversación con una amiga, se convencía a sí mismo Miguel. Pero la sospecha, una vez instalada en su cabeza, no le daba descanso. Al día siguiente, durante el desayuno, Miguel observó disimuladamente a Esperanza. Parecía igual que siempre, cariñosa, sonriente, un poco distraída. Pero su mirada se fijaba en los pequeños detalles. Revisaba su teléfono con más frecuencia, apretaba los labios nerviosamente y evitaba el contacto visual prolongado. «¿Llegarás tarde hoy?», preguntó ella, levantando la vista de su plato. «No, como siempre», respondió Miguel, intentando sonar tranquilo. Ella asintió y volvió a mirar su teléfono. Miguel fingió no darse cuenta, pero en su interior crecía la convicción de que algo andaba mal. Más tarde, al salir de casa, se detuvo en la entrada del edificio. Sacó su teléfono y lo miró fijamente durante mucho tiempo. La idea que había estado madurando toda la tarde y la mañana le parecía absurda. Pero comprendía, si no hacía algo, esa inquietud lo devoraría por dentro. Miguel llamó a su viejo amigo Sergio, que trabajaba en informática. «Oye, necesito ayuda», comenzó. «Es delicado. ¿Puedes configurar la redirección de mensajes de un número a otro?» Sergio se rió entre dientes. «¿Vas a espiar? Solo ayúdame, ¿de acuerdo? Es importante». «Bueno, está bien, pero recuerda que yo no te lo aconsejé». Miguel le dictó a Sergio el número de Esperanza. En ese momento, aún esperaba que sus sospechas fueran infundadas, que simplemente se estaba agobiando por el trabajo y una ligera depresión que lo había afectado en los últimos meses. Pasó todo el día esperando. El teléfono en su bolsillo parecía quemarle la piel. Cada vez que escuchaba el sonido de un mensaje entrante, su corazón se paralizaba. Pero no pasaba nada inusual, y solo por la noche, cuando Miguel casi se había relajado, llegó el primer mensaje. «Eres un encanto hoy. Espero con ansias el sábado. Espero que Miguel no sospeche nada». La sangre se le heló en las venas. Volvió a leer el mensaje, esperando haber cometido un error, que fuera una especie de locura. Pero el texto era extremadamente claro. Vladimir, el nombre del remitente. Miguel apretó fuertemente el teléfono en su mano. Sus pensamientos volaban como animales salvajes en una jaula.
De repente sintió como una ola de frío le subía del estómago a la garganta. La ira, la desesperación, el dolor, todo se mezclaba en un poderoso torrente. No sabía cuánto tiempo estuvo allí, mirando la pantalla. Solo una cosa estaba clara: su vida nunca más sería la misma. Y ahora comenzaba un juego en el que él ya no era el ingenuo esposo que nada sospechaba. Él iba a descubrir toda la verdad y a hacer que los culpables respondieran. Después de que el primer mensaje de Vladimir confirmara sus peores temores, Miguel comprendió: no podría regresar a su vida anterior. El mundo que creía estable se derrumbaba con estrépito, dejando tras de sí los restos de la confianza y el amor. Pero en lugar de sucumbir a las emociones, Miguel decidió tomar el control de la situación. No durmió en toda la noche, pensando en un plan. Mientras repasaba las opciones en su cabeza, se convencía cada vez más. Debía actuar con frialdad, con cálculo, sin dejarse llevar por impulsos de ira. Esperanza ni siquiera sospechaba que él lo sabía, y en eso radicaba su fuerza. Por la mañana, Miguel estaba tan tranquilo como siempre. Cuando entró en la cocina, Esperanza estaba ocupada en la cocina, tarareando una canción. «Buenos días», dijo ella, volviéndose hacia él con una sonrisa. «Buenos días», respondió Miguel, esforzándose por mantener la voz firme. Se sentó a la mesa y desplegó el periódico, aunque sus pensamientos estaban lejos. Esperanza le puso una taza de café y se inclinó para besarlo en la mejilla. Miguel notó un ligero aroma de un nuevo perfume que antes no había olido en ella. Era un detalle insignificante, pero él se aferró a él. «¿Un perfume nuevo?», preguntó, mirándola por encima del periódico. «Ah, sí, un regalo de una amiga», respondió ella rápidamente, desviando ligeramente la mirada. Su respuesta solo fortaleció sus sospechas. Miguel asintió, fingiendo no darse cuenta de nada inusual, y continuó leyendo. Después del desayuno se fue a la oficina, pero el trabajo le iba muy mal. Los pensamientos giraban en torno a las acciones que debía tomar. Decidió continuar recopilando información. La redirección de SMS ya había dado el primer resultado, pero eso no era suficiente. Tenía que averiguar hasta dónde habían llegado la relación de Esperanza y Vladimir. Al mediodía llegó un nuevo mensaje. «No olvides nuestros boletos para el sábado, a ese restaurante que tanto te gusta. Ya me imagino riéndonos de tus historias». Miguel leyó el mensaje varias veces. Los detalles comenzaron a encajar en su cabeza. Se trataba de una cena el sábado, posiblemente en un restaurante. Anotó esa información en una libreta para no olvidar nada. Ese mismo día, después del trabajo, Miguel fue a ver a su amigo Sergio. Sergio vivía solo en un pequeño apartamento lleno de equipos y libros. «Bueno, ¿cómo va la vida de espía?», preguntó Sergio, recibiéndolo con una sonrisa irónica. «Por ahora, como en las series baratas», respondió secamente Miguel. «Pero necesito algo más». Sergio levantó una ceja. «¿Quieres poner un micrófono o una cámara?» «Todavía no. Necesito verificar el número de este Vladimir». «Bueno, eso ya es ilegal», comentó Sergio, pero en su voz no había ni una pizca de negativa. «¿Puedes hacerlo?» «Claro», se encogió de hombros Sergio. «Dame un par de horas». Mientras Sergio buscaba en su computadora, Miguel se sentó en un rincón de la habitación, repasando los detalles en su cabeza. Cada pequeño detalle ahora parecía sospechoso. Las palabras, los gestos, las miradas de Esperanza, todo adquiría un nuevo significado. Al cabo de una hora, Sergio le entregó una impresión. «Aquí tienes», dijo. «Vladimir Ilin. Trabaja en tu misma ciudad, gerente de alguna agencia de publicidad. 38 años, divorciado. Tiene un hijo de su primer matrimonio, pero su exesposa vive en otra ciudad». Miguel tomó el papel en silencio. Le parecía que ahora Vladimir estaba justo delante de él. Seguro, encantador, capaz de cautivar fácilmente a las mujeres. «Gracias, Sergio», dijo Miguel guardando el papel en su bolsillo. «Me has ayudado mucho». Al regresar a casa, ya no podía mirar a Esperanza sin sentir un escalofrío interno. Ella seguía comportándose como si nada pasara,
pero ahora cada una de sus palabras tenía un doble significado para él. Al día siguiente recibió otro mensaje. Pronto todo mejorará. Te mereces la felicidad, Nadia. Haré todo lo posible para que ya no te sientas prisionera. Este mensaje golpeó a Miguel con más fuerza. ¿Prisionera?, pensó. Significaba que ella consideraba su matrimonio una prisión. Durante todos los años en los que él creía que estaba construyendo una familia fuerte y amorosa, ¿ella se sentía infeliz? Esos pensamientos lo enfurecieron más que el hecho de la infidelidad en sí. Pero se contuvo. Miguel sabía que no debía perder la cabeza. Para el viernes ya había preparado su plan. Todo el día fingió que iba a un viaje de negocios. La mañana del sábado se fue intencionadamente de casa, despidiéndose de Esperanza como si fuera a un viaje de trabajo a una ciudad cercana. Pero una hora después de partir, estacionó su auto cerca de la casa y comenzó a observar. Alrededor del mediodía, Esperanza salió del edificio, vestida mejor que de costumbre, con un vestido nuevo y tacones. Parecía nerviosa, pero a la vez intentaba mantener la compostura. Cogió un taxi y se fue. Miguel la siguió hasta el restaurante que se mencionaba en los mensajes. Después de asegurarse de que realmente se había encontrado con Vladimir, Miguel los fotografió a través de la ventana y se envió las fotos a su correo electrónico. Ahora tenía pruebas, pero lo más importante aún estaba por delante: averiguar hasta dónde estaba dispuesto a llegar Vladimir en su juego. Cuando regresó a casa, Esperanza ya estaba allí. Lo recibió con su sonrisa habitual, pero Miguel no podía deshacerse de la imagen de ella sentada a una mesa con otro hombre. «¿Cómo estuvo el viaje?», preguntó ella. «Excelente», respondió él con una sonrisa apenas perceptible. «¿Cómo pasaste el día?». «Nada especial. Salí a pasear con una amiga», respondió ella tranquilamente. Miguel asintió. «¿Con una amiga?», pensó. Esa era la última mentira que estaba dispuesto a tolerar. Miguel comprendió que a partir de ese momento no tenía derecho a equivocarse. La revelación debía ser no solo precisa y humillante para Esperanza y Vladimir, sino también meticulosamente planeada. Sentía que solo una escena pública podía aliviarlo del peso del dolor que había llevado durante todos esos días. Miguel decidió asestar el golpe de manera que se lo recordaran. Su plan comenzó a tomar forma esa misma tarde. Se sentó en su despacho, releyendo los mensajes de texto de Esperanza con Vladimir. Cada mensaje era como una puñalada, pero ahora el dolor solo fortalecía su determinación. Planeaban otra cita en el mismo restaurante donde él ya los había visto juntos. Eso le convenía a Miguel. Al día siguiente fue al restaurante, haciéndose pasar por un cliente potencial que planeaba organizar una cena familiar allí. Con el pretexto de discutir el menú del banquete, habló con el gerente. Al enterarse de que el restaurante tenía zonas privadas para los invitados, Miguel lo convenció de que le reservara una mesa cerca de la que solía pedir Vladimir. «Necesito que esa mesa esté libre el viernes por la noche», dijo Miguel, entregando el dinero. El gerente, por supuesto, no hizo más preguntas. Durante la semana, Miguel continuó comportándose con calma para que Esperanza no sospechara nada. Incluso se volvió más atento con ella. Le regalaba flores, se interesaba por sus asuntos. Para Esperanza, esto parecía un intento de mejorar su relación, y ella, al parecer, se relajó aliviada. Pero en realidad, Miguel estaba recogiendo las últimas piezas de su trampa. Llegó el viernes. Miguel fingió que se iba de nuevo de viaje de negocios, esta vez por 2 días. Esperanza lo despidió con una sonrisa, claramente contenta de que él no sospechara nada extraño. Llegó al restaurante mucho antes de la hora acordada. Su mesa estaba perfectamente situada, en penumbra, pero con una excelente vista de la que había reservado Vladimir. Miguel pidió una copa de vino y fingió que esperaba a alguien. A las 7 de la tarde, Esperanza entró al salón. Llevaba el mismo vestido que Miguel le había visto cuando la había seguido el sábado pasado. Llevaba el pelo recogido y en su rostro lucía una sonrisa que a la vez destrozaba a Miguel y avivaba las llamas de su ira. Un minuto después,
apareció Vladimir. Se acercó a Esperanza con una sonrisa de segura arrogancia, claramente acostumbrado al papel de seductor. Se intercambiaron un breve beso que hizo que Miguel apretara los dientes, pero de nuevo se recordó a sí mismo que las emociones eran sus enemigas. La pareja se acomodó en la mesa, sin darse cuenta de nada a su alrededor. Miguel vio cómo Vladimir acercaba la silla de Esperanza a él, cómo le susurraba algo al oído, haciéndola reír y cubrirse la boca con la mano. Los camareros servían los platos y la cena continuaba. Miguel esperaba pacientemente el momento adecuado. Cuando el vino de Vladimir y Esperanza casi se había acabado, Miguel hizo una señal al camarero y le pidió que se acercara a su mesa con una botella de vino, supuestamente de un admirador anónimo. El camarero, sin saber todos los detalles, se acercó a la pareja y, sonriendo, colocó la botella sobre la mesa. «Este vino es de un amigo suyo», dijo señalando a Miguel. Vladimir y Esperanza se giraron al mismo tiempo. Sus rostros se congelaron al instante al ver a Miguel sentado en la parte oscura de la sala. Levantó su copa, como saludándolos, y sonrió levemente. Esperanza palideció y Vladimir frunció el ceño, claramente sintiéndose incómodo. Miguel se levantó de la mesa y se acercó a ellos. «Veo que lo están pasando muy bien», dijo con calma, mirando directamente a Esperanza. Ella abrió la boca para decir algo, pero Miguel levantó la mano, deteniéndola. «No hagamos un espectáculo, no estamos solos», añadió señalando a los demás comensales del restaurante. Vladimir intentó tomar el control de la situación. «Mire, Miguel, usted lo ha entendido todo mal». Pero Miguel se giró bruscamente hacia él y su mirada se volvió gélida. «Es mejor que te calles», dijo. «He entendido más de lo que crees». Sacó su teléfono y abrió las fotos y los mensajes de texto que había estado recopilando durante las últimas semanas. «Esperanza», dijo mostrando la pantalla a ella. «¿Esto lo explica todo? ¿O necesito enumerar los detalles?» Esperanza miraba la pantalla en silencio. Su rostro se ruborizaba de vergüenza y desesperación. El restaurante poco a poco se sumió en el silencio. Los invitados empezaron a darse cuenta de que en una de las mesas se estaba desarrollando algo mucho más dramático que sus cenas. «Me gustaría decir que estoy sorprendido», continuó Miguel. «Pero, a decir verdad, esperaba más de ti». Volvió la vista hacia Vladimir. «Y tú, francamente, ni siquiera te imaginas con quién te has metido». Miguel dio un paso atrás, dejando que ambos disfrutaran del momento de su humillación. «Esta es su cena», añadió señalando la botella de vino. «Disfruten. Es todo lo que se merecen». Se dio la vuelta y salió del restaurante, sin esperar su reacción. En la calle, Miguel respiró profundamente el aire frío. Su corazón latía con fuerza, pero en lugar de dolor sintió un extraño alivio. Era solo el primer paso, pero ahora lo sabía con certeza. Su vida nunca más sería la misma. Miguel volvió a casa tarde. Después de la escena en el restaurante, permaneció mucho tiempo sentado en el coche, aparcado en un parque cercano, intentando calmar sus pensamientos. La cabeza le daba vueltas por la tensión, y en el pecho sentía un extraño pulso entre la ira y el vacío. En su interior ya había tomado una decisión. No iba a perdonar a Esperanza. No después de todo lo ocurrido. Cuando entró en el apartamento, reinaba el silencio. Esperanza no dormía. Estaba sentada en el sofá de la sala, como pegada al sitio. En sus manos sostenía una taza de té, pero hacía tiempo que se había enfriado. Su rostro estaba pálido, los ojos enrojecidos. Miguel comprendió de inmediato que había estado llorando. «¿Has vuelto?», susurró, pero en su voz no había alegría. Miguel se quitó el abrigo y lo colgó cuidadosamente en un gancho. No tenía prisa por responder. Sabía que el silencio a veces hiere más que las palabras. «Quiero hablar», continuó Esperanza, pero Miguel, levantando la mano, la detuvo. «Yo hablo primero», dijo en voz baja, pero con firmeza. Esperanza se quedó quieta, como petrificada.
Miguel entró en la sala y se sentó frente a ella, en el borde del sillón. Su mirada era fría, casi indiferente, pero en su interior hervía una avalancha de emociones. «¿Sabes?», comenzó, «esta noche he entendido algo importante. La confianza no es solo una palabra, es la base de todo, de la familia, del amor, de la vida. Sin confianza, todo lo demás se convierte en una cáscara vacía». Esperanza abrió la boca, pero Miguel volvió a levantar la mano. «No me interrumpas», dijo, y en su voz resonaron el acero y el hielo. Ella asintió, bajando la mirada. «Has destruido mi confianza», continuó él. «No solo me has traicionado a nuestra familia, a nuestros hijos, los años que hemos pasado juntos. ¿Y para qué? Para un capricho pasajero, para un hombre que...» Miguel sonrió. «Ni siquiera se molestó en saber que llevas un anillo en el dedo». Las palabras de Miguel hirieron a Esperanza como un cuchillo. No podía mirarlo a los ojos. «Miguel, yo...», empezó, pero él se levantó bruscamente interrumpiéndola. «¿Sabes qué es lo peor?», dijo, ahora más alto. «No siento lástima, ni por ti ni por mí. Me has hecho convertirme en un extraño, y no te lo perdonaré». Esperanza se echó a llorar. Eran sollozos silenciosos, entrecortados, que alguna vez, tal vez, Miguel no habría podido soportar. Pero ahora la miraba con una calma gélida. «Mañana presentaré la solicitud de divorcio», dijo con tono plano. Esperanza levantó la cabeza bruscamente. «Miguel, por favor», gritó, «no hagas esto. Entiendo que me equivoqué, me arrepiento. Fue un error, solo un error». «¿Un error?», repitió él mirándola desde arriba. «Un error fue olvidarse el teléfono en casa. Un error fue, tal vez, llegar tarde a la cena. Pero esto es una decisión consciente que tomaste una y otra vez». Ella se levantó e hizo un paso hacia él, pero él retrocedió, como si temiera que su toque lo profanara. «Dame una oportunidad», suplicó. «Por los niños, por nosotros». «¿Por los niños?», resopló Miguel. «¿Crees que no se darán cuenta de que su madre se ha convertido en alguien diferente? ¿Crees que no sentirán cómo todo se derrumba?». Ella intentó replicar, pero Miguel volvió a levantar la mano, como si levantara un muro invisible entre ellos. «Esto se acabó, Esperanza. Mañana comenzaremos la división de bienes, y cuanto antes lo aceptes, mejor será para todos nosotros». Se giró y se dirigió al dormitorio. Esperanza se quedó de pie en la sala, llorando y susurrando su nombre, pero Miguel ya no escuchaba. Al amanecer, Miguel se levantó antes de lo habitual. Reunió los documentos necesarios y se dirigió a su abogado, a quien conocía desde hacía muchos años. Alejandro, siempre tranquilo y sereno, escuchó atentamente a Miguel sin interrumpirlo. «¿Divorcio?», preguntó reclinándose en su silla. «Sí, lo más rápido posible», respondió firmemente Miguel. Alejandro asintió. «Es posible, por supuesto, pero Miguel, tendrás que estar preparado para un largo procedimiento. La división de bienes, los asuntos de los niños». «Lo entiendo todo», interrumpió Miguel. «Comienza». Cuando Miguel regresó a casa, le esperaba una escena inesperada. Esperanza estaba sentada en la cocina con Valeria, su hija mayor. Por la mirada de su hija, Miguel comprendió que Esperanza ya le había contado sobre el divorcio. «Papá, ¿qué está pasando?», preguntó Valeria bruscamente. Miguel se sentó a la mesa frente a ellas y, esforzándose por hablar con calma, explicó la situación, evitando por supuesto las referencias directas a la infidelidad. «Tu mamá y yo hemos decidido que será mejor así», dijo. Pero Valeria era demasiado inteligente para aceptar eso como algo cierto. «¿Han decidido? ¿O has decidido tú?», preguntó mirando fijamente a su padre. Miguel sintió cómo lo invadía el cansancio, pero comprendía que no podría explicarle nada a su hija sin revelar la verdad. «Valeria, espero que algún día lo entiendas», dijo levantándose de la mesa. «Pero por ahora, simplemente créeme». Los días siguientes se convirtieron en una sucesión de formalidades y silencios tensos.
Miguel vivía en la habitación de invitados, evitando cuidadosamente las conversaciones innecesarias con Esperanza. Ella intentó hablar varias veces, pero Miguel fue inflexible. El divorcio se estaba volviendo inevitable, y ambos lo sabían. Sin embargo, Miguel sabía que la verdadera batalla aún estaba por llegar, por los hijos, por los bienes, por su propia tranquilidad. Pero no dudaba de su decisión. El cálculo frío era ahora su única arma, e iba a llevar este juego hasta el final. El lunes comenzó en la oficina para Esperanza como cualquier otro, pero su estado de ánimo distaba mucho de la normalidad. La discusión con Miguel, su anuncio de divorcio y la perspectiva de quedarse sola la destrozaban por dentro. Sabía que era culpable, pero ahora comprendía la magnitud de sus actos. Ajustándose el cabello ante el espejo del ascensor, Esperanza respiró hondo. Debía recomponerse. Sus colegas no debían notar nada. Solo aguantar el día, se repetía, acercándose paso a paso a su puesto de trabajo. Pero al entrar a la oficina, algo estaba mal. Las miradas de sus compañeros, usualmente indiferentes o amistosas, eran distintas. Algunos desviaban la mirada rápidamente, otros cuchicheaban a sus espaldas. Esperanza sintió un sudor frío brotar en su frente. Se acercó a su escritorio y notó que el monitor de su computadora estaba encendido, aunque ella nunca lo dejaba así por la noche. Al sentarse, vio que el chat corporativo estaba abierto. En la parte superior, un mensaje de un número desconocido con fotos adjuntas. Eran fotos de ella y Vladimir, tomadas en el restaurante. Esperanza sintió cómo el mundo se derrumbaba a su alrededor. Las fotografías iban acompañadas de un texto breve y mordaz. Cuando el romance de oficina deja de ser un secreto. Me pregunto si todos en esta oficina saben quién trabaja de verdad y quién juega al amor. Su corazón se encogió. Un silencio tenso cayó sobre la oficina, interrumpido solo por risitas contenidas. Esperanza comprendió que se había convertido en el centro de atención de todos. Cerró rápidamente el chat e intentó calmarse, pero los chismes se extendían por la oficina como un incendio forestal. Sus compañeros cuchicheaban, intercambiaban miradas, e incluso aquellos que antes eran amigables ahora la evitaban. A los pocos minutos, su jefe la llamó a su despacho. «Esperanza», comenzó él cuando ella entró, «tenemos una situación desagradable». Le mostró la pantalla de su portátil, donde las mismas fotografías aparecían en el chat, ahora discutidas abiertamente. «¿Entiende que esto no solo perjudica su reputación, sino también la de la empresa?», dijo con severidad. Esto es personal», intentó justificarse Esperanza. «¿Personal?», replicó el jefe frunciendo el ceño. «Entonces, ¿por qué lo están discutiendo todos los que trabajan aquí?». Esperanza bajó la cabeza. «Nos vemos obligados a suspenderla temporalmente», añadió el jefe tras una pausa. «Pero…», intentó replicar, pero la interrumpieron. «Esperanza, no voy a discutir esto ahora. Le informaremos sobre las medidas a tomar». Salió del despacho con la sensación de que el suelo se le escapaba de debajo de los pies. ¿Suspenderla temporalmente?, se repetía. Sabía lo que significaba. La empresa ya no estaba interesada en sus explicaciones. Pero los problemas de Esperanza no terminaron ahí. Vladimir, al enterarse de que las fotos se habían filtrado al chat general, fue el primero en sentir las consecuencias. Llegó a la oficina por la mañana con su habitual aire de superioridad, pero rápidamente se dio cuenta de que algo andaba mal. Al entrar a la sala de conferencias para una reunión programada, la atmósfera era tensa. Todos evitaban mirarlo a los ojos, y algunos apenas contenían la risa. Uno de sus compañeros, con quien Vladimir tenía una relación tensa desde hacía tiempo, no pudo contenerse, y golpeando fuerte la mesa con la mano, dijo con una sonrisa irónica: «Bueno, héroe amante, ¿cómo estuvo la cena con la mujer casada?». Esta frase provocó una explosión de risas entre la mayoría de los presentes. El rostro de Vladimir se ruborizó. Intentó responder, pero la comprensión de que su secreto ahora era conocido por todos lo dejó sin palabras. Poco después, el director entró en la sala de conferencias.
Estaba más serio que nunca. Vladimir, dijo, necesitamos hablar. Una hora después, Vladimir salió del despacho del director con el rostro pálido y las manos temblorosas. La empresa lo había despedido oficialmente de mutuo acuerdo, pero él entendía que era un despido vergonzoso y encontrar trabajo en el mismo sector sería extremadamente difícil. Al regresar a casa, Esperanza se encerró en el baño y se desplomó en llanto. Había perdido no solo el respeto de sus colegas, sino también su trabajo, que era su segundo hogar. Ahora, todos sus esfuerzos se centraban en un solo objetivo: intentar recuperar a Miguel y salvar los restos de su familia. Pero Miguel era inflexible. Veía el sufrimiento de Esperanza, pero eso no le causaba ninguna compasión. Ya no podía creer en ella, y eso era lo único que importaba. Vladimir intentó llamar a Esperanza varias veces, pero ella no contestó. En el fondo, comprendía que sus acciones imprudentes habían llevado a este escándalo. Los rumores del escándalo se extendieron mucho más allá de la oficina. Nika, la amiga de Esperanza en quien buscaba consuelo, también la juzgó. «Sabías que estaba mal, Nadia», dijo por teléfono. «No sé cómo ayudarte». Quedarse sin amigos, sin trabajo y posiblemente sin familia fue un golpe del que Esperanza podría no recuperarse. Por la tarde, Miguel reunió a toda la familia para cenar. Valeria y Constantino sentían la tensión. Sabían que estaba pasando algo importante. «Tu madre y yo hemos tomado una decisión», comenzó Miguel. «Nos divorciamos». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como un peso pesado. Valeria fue la primera en hablar. «¿Por qué? ¿Qué pasó?» Miguel miró a Esperanza, pero ella permaneció callada, con la mirada baja. «Es difícil de explicar», respondió él, «pero les pido que entiendan que no es culpa suya». Valeria miró a su madre. «¿Fuiste tú la que lo hizo?» Su voz sonó dura. Esperanza no pudo responder. Constantino permaneció en silencio, su rostro se volvió frío y distante. En ese momento, Miguel comprendió que su venganza había tenido éxito, pero al precio de destruir no solo su matrimonio, sino también su familia en general. Quizás el precio es demasiado alto, pensó. Pero no había vuelta atrás. Esperanza se despertó con el sonido de la lluvia golpeando el cristal. La gris y sorda mañana de invierno llenaba la habitación, haciéndola aún más fría y vacía. Miguel llevaba varios días durmiendo en la habitación de invitados, y ayer se mudó definitivamente a la oficina mientras duraba el divorcio. La decisión fue mutua, pero para Esperanza parecía el último golpe de martillo que destrozaba su vida ya de por sí arruinada. Se quedó sola en la casa que ahora parecía ajena, sola frente a su propia vergüenza, que no disminuía ni siquiera en casa. Valeria y Constantino claramente no la perdonaban. Esperanza sentía que los niños estaban del lado de Miguel, y eso hacía su situación aún más insoportable. Se levantó de la cama, se puso un albornoz y bajó. La cocina, otrora centro de la vida familiar, estaba vacía. Sobre la mesa había una nota de Constantino. «Me fui a la universidad, no me esperes para cenar». Esperanza se sentó en una silla, sintiendo cómo las lágrimas volvían a sus ojos. Se había mantenido firme toda la noche, intentando encontrar fuerzas, pero ahora la soledad y el vacío de la casa la habían aplastado por completo. Al mediodía, Esperanza decidió que no podía simplemente sentarse a lamentarse. Tenía que hacer algo. Algo. Su primer impulso fue llamar a Miguel, pero sabía que él no contestaría. En el fondo, Esperanza comprendía. Las palabras ya no cambiarían nada. Llamó a su vieja amiga Nika. Alguna vez compartieron todo, pero después del escándalo, Nika se había distanciado claramente. «Nadia», respondió ella con frialdad, «ni siquiera sé qué decirte». «Nika, te pido perdón por todo», dijo Esperanza en voz baja. «No puedo juzgarte», suspiró Nika, «pero entiendes que no puedo involucrarme en esto, ¿verdad? Es demasiado complicado». La conversación terminó a los pocos minutos, dejando a Esperanza aún más desconsolada. Incluso sus amigos más cercanos ya no querían tener nada que ver con ella. Por la tarde,
Esperanza intentó contactar con su hija. Valeria llegó a casa tarde, cansada y claramente sin ganas de hablar. «Valeria, querida», comenzó Esperanza, cuando su hija entró a la cocina a por agua. «¿Podemos hablar?» Valeria se detuvo, pero no se sentó a la mesa. «¿Qué quieres, mamá?», preguntó con frialdad. «Quiero disculparme. Sé que lo he arruinado todo, y entiendo que estés enfadada». «¿Enfadada?», la interrumpió Valeria. «Ni siquiera te imaginas lo avergonzada que estoy. Cada vez que pienso en lo que la gente dice de nuestra familia, en que papá tenga que pasar por esto». Esperanza sintió un nudo en la garganta. «Sé que tengo la culpa», dijo, «pero quiero arreglarlo todo». Valeria negó con la cabeza. «¿Arreglarlo? ¿Crees que es tan fácil? ¿Arruinarlo todo y luego simplemente decir, lo siento?» «Valeria, os quiero a ti, a Constantino, a papá. Si nos quisieras, no habrías hecho eso», respondió Valeria y salió de la cocina, dejando a su madre con sus pensamientos. Quedándose sola, Esperanza reflexionó por primera vez en mucho tiempo sobre cómo todo había llegado tan lejos. Su relación con Vladimir había comenzado con un coqueteo inofensivo, o eso creía ella. Vladimir era atento, le hacía cumplidos que Miguel hacía tiempo que no le hacía. La escuchaba, bromeaba, la hacía sentir joven, pero ahora veía que era un autoengaño. Vladimir había desaparecido inmediatamente después del escándalo, sin siquiera intentar apoyarla. La había usado, como había usado a otras mujeres antes que ella. Esperanza pasó toda la noche con el teléfono, revisando fotos antiguas, fotos de fiestas familiares, viajes, cenas ordinarias. En cada una, Miguel la miraba con un amor que ella había traicionado. «¿Cómo pude perder esto?», pensó. Al día siguiente fue a la iglesia, donde no había ido en muchos años. No sabía qué buscar allí, pero esperaba encontrar al menos un poco de paz. Un viejo sacerdote, al ver su estado, le ofreció hablar. «Todos cometemos errores», dijo, «pero el arrepentimiento no son solo palabras, son acciones». «¿Cómo puedo expiar mi culpa?», preguntó ella con la voz temblorosa. «Demuestra tu amor, a través de la paciencia, a través del cuidado. Pero recuerda que puede que no haya vuelta atrás». Esperanza salió de la iglesia con un ligero sentimiento de alivio. Sabía que era solo el comienzo, pero por primera vez en mucho tiempo sentía que quería luchar. La semana siguiente, Esperanza comenzó pequeños pero significativos cambios. Le envió a Miguel una carta escrita a mano. No esperaba respuesta, pero en la carta le contó todo: sus sentimientos, sus miedos, su arrepentimiento. No se justificaba, solo intentaba transmitirle que había comprendido la magnitud de sus errores. También intentó pasar más tiempo con sus hijos, aunque todavía mantenían la distancia. Preparaba las cenas, les preguntaba por sus asuntos, y aunque Constantino y Valeria respondían con frialdad, ella no se rendía. Encuentro con Miguel. 2 semanas después, Miguel fue a casa a recoger sus cosas. Esperanza escuchó cómo entraba y salió al pasillo. «Miguel», comenzó. Él se volvió hacia ella, pero en sus ojos no había el calor de antes. «¿Qué? ¿Recibiste mi carta?» «Sí», respondió brevemente. Ella se armó de valor. «Solo quiero que sepas, no pido perdón. Pido una oportunidad para demostrar que puedo cambiar». Miguel la miró durante mucho tiempo, con fría concentración. «Nadia», dijo finalmente, «aprecio tu esfuerzo. Pero no estoy seguro de que eso cambie algo». Cogió su maleta y se fue, dejándola allí en silencio. Pero en su voz no había la crueldad de antes. Quizás era un pequeño rayo de esperanza. Miguel se sentaba en silencio en su nuevo apartamento. Sus paredes todavía olían a Reforma, pero no había ni rastro de comodidad. Había elegido este apartamento porque estaba cerca de la oficina y porque era lo suficientemente pequeño para una vida solitaria. Un dormitorio sencillo, una cocina minimalista, un escritorio con un portátil, todo lo que necesitaba para trabajar y dormir. Habían pasado casi 3 meses desde que anunció el divorcio,
pero su dolor emocional no había disminuido. Esperanza seguía escribiéndole cartas, largas, sinceras, llenas de arrepentimiento. A veces las leía, a veces las tiraba sin abrirlas. Pero ayer abrió una carta más. Sus palabras todavía le herían. Miguel, sé que nunca podrás perdonarme, ni siquiera me atrevo a soñar con volver, pero solo te pido una cosa. Dame la oportunidad de estar cerca, aunque sea en la sombra. Quiero demostrar que puedo cambiar. No pudo tirar esa carta. Estaba sobre su mesa, como un reproche mudo. Por la mañana, Miguel fue a una cita con su abogado para finalizar el proceso de divorcio. Alejandro lo recibió en su amplio despacho, lleno de carpetas y papeles. «Todo va según lo planeado», dijo Alejandro, abriendo una carpeta. «Ya hemos llegado a un acuerdo sobre la división de bienes. La casa se queda para Esperanza, como usted deseaba. Los niños también se quedan con ella, pero usted conserva el derecho a verlos en cualquier momento». Miguel asintió. Sentía un extraño alivio de que el asunto se estuviera acercando a su fin, pero al mismo tiempo, un vacío. «Es la mejor solución», dijo, como si se estuviera convenciendo a sí mismo. Alejandro estudió su rostro. «Miguel, ¿está seguro? Tiene tiempo para reconsiderarlo». «Estoy seguro», respondió Miguel con firmeza. Pero por dentro dudaba. Lo único que ayudaba a Miguel a no obsesionarse con sus problemas era el trabajo. Su negocio, que había construido durante años, ahora requería aún más atención. Miguel trabajaba desde la mañana hasta tarde, asumiendo incluso las tareas que antes delegaba. Sus compañeros notaron que se había vuelto aún más organizado, pero también más frío y reservado. Algunos intentaron hablar con él sobre su vida personal, pero Miguel sofocaba esos intentos de raíz. Su día estaba programado minuto a minuto, reuniones, llamadas, informes. No había lugar para las emociones en ese mecanismo. Pero a veces, por las noches, cuando el trabajo había terminado y el silencio llenaba la habitación, Miguel sacaba la carta de Esperanza y la releía. Una noche, Miguel fue a la antigua casa para ver a los niños. Esperanza misma sugirió que fuera, e incluso preparó la cena. Constantino lo recibió en la puerta con su habitual reserva. «Hola, papá», dijo brevemente, y volvió a sus libros. Miguel entró en la sala de estar. Valeria estaba sentada en el sofá mirando su teléfono. «Hola», le sonrió. «Hola, papá», respondió ella con más calidez que Constantino. Cuando Esperanza salió de la cocina, Miguel se quedó quieto un momento. Ella se veía diferente. En su rostro ya no estaba la expresión engreída y segura que él estaba acostumbrado a ver. Parecía cansada, pero a la vez tranquila. «He preparado la cena», dijo mirándolo a los ojos. Miguel asintió, pero respondió con brevedad. «Estoy aquí por los niños». Ella no respondió, solo volvió a la cocina. Durante la cena, Miguel solo habló con los niños, intentando ignorar a Esperanza. Le preguntó a Valeria sobre sus estudios, a Constantino sobre sus planes de verano. Respondieron de mala gana, sintiendo la tensión en la habitación. Cuando terminó la cena, Miguel se levantó para irse. Esperanza salió a despedirlo. «Gracias por venir», dijo en voz baja. «Lo hago por ellos», respondió Miguel, pero su voz era menos dura de lo que esperaba. Ella asintió. «Lo sé». Cuando Miguel regresó a su apartamento, permaneció sentado en la oscuridad durante mucho tiempo, mirando por la ventana. Recordó las palabras de su abogado. «¿Estás seguro?» No estaba seguro. Amaba a Esperanza. A pesar de todo lo que ella había hecho, a pesar del dolor, todavía la amaba. Pero el amor ya no le traía alegría. Era una carga que no podía quitarse de encima. Un día, Miguel fue a la cafetería de siempre cerca de la oficina. Estaba haciendo cola cuando vio una cara familiar. Era Eugenio Alejandro, el padre del novio de Valeria. «Miguel», sonrió, acercándose. «Eugenio Alejandro, buenos días», respondió Miguel, estrechándole la mano. «¿Cómo va la vida?», preguntó Eugenio, mirándolo fijamente. «Bien», respondió Miguel brevemente.
Eugenio guardó silencio y luego de repente dijo: «He oído hablar de tu situación. Entiendo por lo que estás pasando». Miguel quiso desestimarlo, pero Eugenio continuó: «Ya sabes, el divorcio no siempre es la solución. A veces vale la pena darles una oportunidad a las personas». «Me traicionó», dijo Miguel mirando hacia otro lado. «Sí», asintió Eugenio. «Mi esposa también lo hizo. Pero ¿sabes de qué me arrepiento más? De no haber intentado salvar lo que teníamos». Miguel guardó silencio. «No te estoy dando consejos», añadió Eugenio. «Piénsalo». Cuando Miguel salió de la cafetería, esas palabras resonaban en su cabeza. Miguel volvió a sentarse a la mesa de su apartamento. Tenía delante la carta de Esperanza. Sus manos temblaban cuando la tomó de nuevo y la volvió a leer. Algo dentro de él comenzaba a quebrarse. Su férrea voluntad, que había estado construyendo durante meses, mostraba su primera grieta. Por primera vez se preguntó: ¿puede una persona que ha traicionado alguna vez realmente cambiar? Y si es así, ¿merece la pena darle una oportunidad? Esos pensamientos lo mantuvieron despierto hasta la mañana. Valeria se paraba ante el espejo, ajustando el dobladillo de su delicado vestido blanco. Hoy era el día que había soñado desde la infancia, su boda, pero en lugar de alegría, en sus ojos se leía preocupación. En la habitación faltaban dos personas que deberían estar allí: su madre y su padre. Desde que Miguel se había ido de casa, las relaciones en la familia se habían vuelto tensas. Valeria trataba de mantenerse firme, pero ver cómo sus padres, antes tan cariñosos, se habían convertido en casi extraños era insoportable. El día de hoy, al parecer, debería haberlos unido al menos por un tiempo. Pero, ¿cómo hacerlo? Esperanza, echándose un ligero chal, entró en la habitación, cerrando la puerta con suavidad. «¿Estás lista?», preguntó con dulzura. Valeria se giró. «Sí», respondió, pero su voz delató la tensión. Esperanza se acercó, intentando no mostrar su inseguridad. Temía que su presencia provocara irritación en su hija. «Estás preciosa», dijo, intentando sonreír. Valeria asintió, pero no respondió. «Valeria», comenzó Esperanza, «sé que este es un día importante para ti, y te prometo que haré todo lo posible para que no se estropee nada». «Mamá», dijo Valeria finalmente, «solo quiero que tú y papá os comportéis normalmente, al menos hoy». Las palabras de su hija hirieron a Esperanza, pero solo asintió. Miguel llegó a la iglesia un poco antes. Iba vestido con un traje negro, corbata y zapatos impecablemente lustrados. Pero en su cabeza reinaba el caos. Entendía que la boda de su hija sería una prueba para él. Cuando entró al salón, los invitados ya estaban empezando a reunirse. Miguel saludó a los padres del novio. Intercambió algunas palabras con los amigos de Valeria con una sonrisa, pero su mirada se deslizaba constantemente por la sala buscando a Esperanza. Apareció unos minutos después. Esperanza caminaba despacio, con un ramo en las manos. Llevaba un vestido sencillo pero elegante que resaltaba su belleza natural. Miguel se sorprendió al darse cuenta de que no podía apartar la mirada de ella. Ella lo vio y se quedó quieta un instante, pero luego se acercó con decisión. «Miguel», dijo en voz baja, «gracias por venir. Significa mucho para Valeria». Él asintió, evitando su mirada. «Estamos aquí por ella», respondió con brevedad. Se sentaron en diferentes partes del salón, pero la tensión entre ellos se sentía incluso a distancia. Al comenzar la ceremonia, todos los invitados se pusieron de pie. Valeria caminaba por el pasillo del brazo de Constantino, quien hacía de acompañante. Su rostro irradiaba felicidad, e incluso Miguel, por un instante, olvidó sus preocupaciones al mirar a su hija. En ese momento, comprendió que por ella estaba dispuesto a todo, incluso a tolerar la presencia de Esperanza. La ceremonia fue conmovedora. Valeria y su prometido, Alexei, intercambiaron votos y el salón se llenó de aplausos. Miguel notó cómo Esperanza se secaba las lágrimas, y eso, por alguna razón, le provocó una extraña sensación de compasión. En el banquete, el ambiente fue mucho menos tenso.
Los invitados reían, bebían champán y se tomaban fotos con los recién casados. Miguel intentaba mantenerse alejado de Esperanza, pero Valeria pronto rompió esa barrera. «Papá, mamá», dijo acercándose a ellos con una copa en la mano, «por favor, al menos brinden juntos». Miguel y Esperanza intercambiaron miradas. Él vio en sus ojos una súplica de paz, aunque fuera temporal. «Bueno», aceptó. Subieron al escenario juntos. Miguel, sujetando el borde de su copa, comenzó. «Hoy nos hemos reunido para celebrar un día especial. Nuestra hija, Valeria, ha comenzado una nueva etapa en su vida. Esperanza y yo estamos muy orgullosos de ella». Miró a Esperanza, esperando que ella continuara. «Sí», añadió ella sonriendo. «Valeria, te has convertido en una mujer maravillosa. Estamos felices de ver que has encontrado tu amor y que Alexei se ha convertido en parte de nuestra familia». Miguel asintió añadiendo, «Os deseamos una felicidad que resista cualquier prueba». Levantaron sus copas juntos, y el salón se llenó de aplausos. En el banquete, Miguel se encontró con Eugenio Alejandro, quien brindó con él por sus hijos. «Tienes una niña estupenda», dijo Eugenio. «Gracias», respondió Miguel, sintiendo que la conversación se profundizaría. «Los observé a ti y a Esperanza hoy», continuó Eugenio, «y pensé, quizás deberían intentarlo de nuevo». Miguel frunció el ceño. «Ya he decidido». «¿Crees que la firmeza siempre es lo correcto?», preguntó Eugenio. «Pero a veces, la verdadera fuerza es la capacidad de perdonar». Miguel no respondió. Más tarde, por la noche, cuando los invitados se habían marchado, Valeria se acercó a Miguel y Esperanza. «Quiero que bailéis juntos», anunció. Miguel y Esperanza intentaron replicar al unísono, pero no tuvieron tiempo. Valeria ya los estaba llevando a la pista de baile. La música comenzó a sonar lentamente, y Miguel, con indecisión, tomó a Esperanza por la cintura. «Entiendo que no quieres estar aquí», susurró ella. «Estoy aquí por Valeria», respondió él. Pero en el fondo sabía que no era toda la verdad. El baile fue silencioso, pero la tensión entre ellos comenzó a disminuir gradualmente. Cuando terminó la canción, Miguel la miró a los ojos. «Esperanza», comenzó, pero calló. Ella esperaba algo, pero él simplemente la soltó y volvió a su sitio. Temprano por la mañana, Miguel regresaba a su apartamento. Conducía por la ciudad vacía, y en su cabeza resonaban las palabras de Eugenio. La verdadera fuerza es la capacidad de perdonar. Comprendía que su corazón estaba dividido entre el dolor y los restos del amor. Pero, ¿estaba dispuesto a arriesgarse de nuevo? Esa pregunta aún no tenía respuesta. Pasó una semana después de la boda de Valeria. Miguel intentaba sumergirse en el trabajo para silenciar los pensamientos sobre lo sucedido. El baile con Esperanza, su mirada, que parecía penetrar en los rincones más profundos de su alma, todo eso no salía de su cabeza, pero decidió que había ido demasiado lejos para dar marcha atrás. Su corazón había sido quemado por la traición, y ya no creía en la sinceridad de su arrepentimiento. Miguel ya había presentado los documentos de divorcio, y todo se encaminaba hacia su finalización. Solo quedaba una cita en el juzgado para poner punto final oficialmente. Por la mañana, Miguel, vestido con un traje riguroso, se paró ante el espejo. Su reflejo parecía ajeno. En él veía no solo a un exitoso hombre de negocios, sino también a un hombre que había perdido demasiado en poco tiempo. Cuando llegó al edificio del juzgado, Esperanza ya estaba allí. Lo esperaba en la entrada, vestida con un abrigo gris claro y una sencilla bufanda, sin intentar destacar. Parecía tranquila, pero sus ojos estaban llenos de súplica. «Miguel», comenzó ella, tan pronto como él se acercó. «Esperanza, por favor, no ahora», la interrumpió bruscamente. Ella bajó la mirada, pero no se alejó. «No quiero discutir», dijo en voz baja. «Solo te pido que lo pienses una vez más. Esta es nuestra última oportunidad». «¿La última?», se burló amargamente Miguel.
Esperanza, esa oportunidad se perdió cuando decidiste que no era lo suficientemente bueno. Pasó junto a ella, dejándola de pie en las escaleras, como una estatua de piedra. El juicio fue una formalidad. Los documentos estaban preparados con antelación, y ambas partes los firmaron sin más explicaciones. El juez preguntó varias veces si estaban seguros de su decisión, pero Miguel permaneció en silencio, y Esperanza solo asintió. Cuando terminó la sesión, Miguel sintió un extraño vacío. Esperaba que después de esto se sintiera mejor, pero en cambio solo había un dolor sordo. Esperanza salió del juzgado justo detrás de él. «Miguel», lo llamó. Él se giró, aunque todo en él gritaba que simplemente se marchara. «Sé que todo ha terminado», dijo ella, «pero quiero que sepas, nunca dejaré de arrepentirme de lo que hice». Miguel no respondió. La miraba, pero ya no sentía la ira que había tenido al principio, solo cansancio. «Adiós, Esperanza», dijo finalmente, y se marchó. Al día siguiente, Miguel decidió recoger sus últimas pertenencias de la casa. Esperanza le había avisado de que no estaría, así que esperaba evitar conversaciones innecesarias. Cuando entró en la casa, lo invadió una extraña sensación. Cada habitación estaba llena de recuerdos. Aquí él y Esperanza veían películas, aquí horneaban pasteles con los niños, y aquí fue donde discutieron por primera vez. Reunió sus cosas rápidamente, pero antes de irse decidió entrar al dormitorio. Sobre la mesita de noche había una fotografía de su familia: Esperanza, él, Valeria y Constantino, sonriendo en un picnic de verano. Miguel la tomó en sus manos y la miró durante mucho tiempo. En cierto momento, sintió cómo las lágrimas se le acercaban a los ojos. Rápidamente volvió a colocar la foto en su sitio, intentando controlarse. Antes de irse, vio un sobre la mesa de la cocina. Era una carta de Esperanza. En el coche, Miguel abrió el sobre. Sus manos temblaban ligeramente, aunque no podía explicar por qué. «Miguel, cuando leas esta carta, nuestro matrimonio ya será cosa del pasado. Entiendo que he destruido lo que construimos durante años y ninguna palabra podrá remediarlo. Pero quiero que sepas que nunca dejé de amarte. Ni siquiera cuando cometí tonterías, ni siquiera cuando me perdí a mí misma. No te pido perdón. Sé que no lo merezco. Pero te pido que no cierres tu corazón a la felicidad. Si alguna vez aparece alguien en tu vida que pueda darte alegría, no lo rechaces. Fuiste el mejor marido que se puede desear. Perdóname por no haber sido la mejor esposa. Siempre, Esperanza». Miguel se quedó sentado en el coche, con la carta en las manos. Su pecho se apretó tanto que le costaba respirar. No sabía cómo reaccionar. Por un lado, esas palabras le causaban dolor. Por otro, parecían sinceras. Doblegó la carta y la guardó en la guantera, decidiendo no volver a pensar en ello. Pasaron varias semanas. Miguel se sumergió por completo en el trabajo para llenar el vacío. Empezó a pasar más tiempo con los niños, intentando mejorar su relación con Valeria y Constantino. Esperanza ya no escribía ni llamaba. Había desaparecido de su vida como si su matrimonio nunca hubiera existido. Una noche, Miguel se encontró casualmente con Eugenio Alejandro. Tomaron una copa juntos, y la conversación volvió a girar en torno al perdón. «Has hecho lo que creías correcto», dijo Eugenio, «pero a veces hay que escuchar no solo a la razón, sino también al corazón». Miguel asintió, pero no respondió. Cuando regresó a casa, sacó la carta de Esperanza de la guantera y la leyó de nuevo. Esas palabras todavía le herían, pero ahora no sentía ira, sino algo diferente. No sabía si alguna vez podría perdonarla, pero por primera vez en mucho tiempo se preguntó: ¿y si el perdón es la única manera de empezar a vivir de nuevo? Ese pensamiento lo acompañó toda la noche. Pasó un año desde que Miguel y Esperanza se divorciaron oficialmente. Para él, ese año había sido una prueba, pero la había superado con honor. Trabajó, desarrolló su negocio, dedicó tiempo a sus hijos, pero en su interior todavía quedaba un vacío. Se mudó a un nuevo apartamento en el centro de la ciudad.
La vida allí era sencilla y ordenada, pero le faltaba calidez. Sobre la mesa siempre había una sola llave, y en la entrada un solo par de zapatos. Miguel nunca se había acostumbrado a la soledad, pero había aprendido a vivir con ella. Esa tarde, Miguel volvía de una reunión de negocios. Al salir del coche, decidió pasear por un pequeño parque cerca de su casa. Hacía frío, y los primeros copos de nieve giraban lentamente en el aire, creando una atmósfera casi mágica. Al doblar una esquina, vio de repente la silueta de una mujer sentada en un banco. Estaba envuelta en una bufanda gruesa, pero por su postura y su perfil, Miguel reconoció inmediatamente a Esperanza. Ella no lo había notado, miraba hacia adelante, como si estuviera pensando en algo importante. Miguel se quedó quieto un momento, pensando si debía acercarse, pero sus piernas lo llevaron hacia ella. «¿Esperanza?», dijo, deteniéndose frente a ella. Ella levantó la vista y al principio pareció no poder creer que fuera él. «Miguel», dijo finalmente sonriendo débilmente. «¿Qué haces aquí?», preguntó él sentándose a su lado. «Simplemente paseando», respondió, desviando la mirada. Callaron. Miguel notó que ella parecía diferente. Sus ojos, siempre tan brillantes y vivos, ahora parecían tranquilos, pero había algo nuevo en ellos, una fuerza interior que antes no la caracterizaba. «¿Cómo estás?», preguntó él tras una pausa. «Bien», respondió ella. «Trabajo. Alquilo un apartamento. Vivo, día a día». Sus palabras sonaron sencillas, pero Miguel sintió cuánto dolor había detrás de ellas. «¿Y tú?», preguntó ella. «También bien», respondió él. Esperanza asintió, y de nuevo cayó el silencio. «A menudo pienso en ti», dijo Esperanza de repente, rompiendo el silencio. «En nosotros». Miguel la miró, pero no dijo nada. «Ya sabes, me dolió mucho todo este tiempo», continuó ella. «Pero te agradezco lo que hiciste». «¿Agradecida?», preguntó él frunciendo el ceño. «Sí. Eso me hizo comprender muchas cosas. Perdí todo porque yo misma lo merecí. Pero me encontré a mí misma. Y, quizás por primera vez en mi vida, he aprendido a vivir como debo». Miguel calló, reflexionando sobre sus palabras. «Ya no te culpo», añadió ella. «Hiciste lo correcto». Él asintió. «Yo también pienso a menudo en nosotros», dijo finalmente, «en lo que hemos perdido». Ella bajó la cabeza, sin saber qué responder. «Pero, ¿sabes qué es lo más extraño?», continuó Miguel. «A veces me parece que todavía no lo he superado». Ella levantó la vista, y una lágrima brilló en sus ojos. «Yo tampoco», susurró. Miguel sugirió ir a una cafetería cercana para calentarse. Esperanza dudó al principio, pero luego aceptó. Eligieron una mesa junto a la ventana, con vistas al parque donde acababan de sentarse. Miguel pidió un café para ella y un té para él. Cuando les trajeron las bebidas, por primera vez en mucho tiempo, se sintió casi tranquilo junto a ella. «¿Y Valeria cómo está?», preguntó Esperanza apretando la taza en sus manos. «Bien», respondió él. «Ella y Alexei están estupendamente. Hace poco me dijo que estaban pensando en tener un hijo». Al oír eso, Esperanza sonrió. «Será una madre maravillosa», dijo. «Sí», asintió Miguel. Luego hablaron de Constantino. Miguel contó que su hijo se había encontrado a sí mismo en el mundo de la informática y estaba trabajando activamente en una startup. «Me alegra que les vaya bien», dijo Esperanza. «Te quieren», observó Miguel. Esperanza negó con la cabeza. «Quizás, pero aún no he recuperado su respeto». Cuando se disponían a marcharse, Esperanza hizo una pregunta de repente. «Miguel, ¿alguna vez podrás perdonarme?». Su corazón se paralizó. Sabía que este momento llegaría tarde o temprano, pero aún así no estaba preparado. La miró fijamente antes de responder. «No lo sé». Ella asintió, aceptando sus palabras. «Lo entiendo», pero luego añadió, «pero quizás algún día». Esas palabras sonaron como un pequeño rayo de esperanza, y Esperanza sintió que en ese momento había verdad. Al día siguiente,
Miguel pensó mucho en lo sucedido. El encuentro con Esperanza le hizo comprender que en su corazón todavía había lugar para ella, pero también comprendió que el perdón no es una decisión que se toma de un día para otro. Decidió no apresurarse. Necesitaba tiempo para entenderse a sí mismo, y Esperanza, al regresar a casa, sintió que su corazón, a pesar del dolor, se llenaba de una nueva esperanza. Quizás todavía tenían una oportunidad, pero si no, seguiría su camino. El pasado no se puede cambiar, pero se puede construir el futuro. Para Miguel y Esperanza, ese futuro estaba abierto, lleno de dolor, esperanzas y quizás perdón.